El Señor nos hablaba de que a veces uno se mira con sus limitaciones y tener que trabajar para vivir y encima estar trabajando con la obra. Y Dios nos decía, Mauricio, entre esto y no hacer nada, peor es no hacer nada. Así que uno tiene dones que tiene que poner al servicio de Dios y Dios se encarga de ejecutarlos como Él quiere, porque la obra no es nuestra. A veces pensamos que la obra es nuestra, a veces pensamos que somos nosotros quienes tenemos que construir un gran plan. Nosotros no tenemos que construir ningún plan. Dios ya tiene el plan para este tiempo. Dios ya sabe de qué manera quiere utilizarte en medio de esta etapa, en medio de esta sociedad. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuestros dones al servicio de Dios. Y Dios se encarga en el plan que Él ha diseñado de hacer encajar lo que nosotros tenemos para servir en este tiempo. Y no es más que la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos Dios le dio a cada uno lo que Él ya tenía dispuesto en su corazón y sencillamente Dios hizo que cada uno rindiera de acuerdo a la capacidad que Dios le había dado en ese contexto. Lo peor que fue esconder el talento debajo de tierra. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Pero el resto hay que servir y hay que avanzar. Así que ahí estamos, Geraldine sigue dando clase de inglés para niños en nuestra casa. Tenemos allí como 15, 17 niños para esta nueva temporada. Y ahí estamos conectando mucho con los papás, viendo la mano de Dios. Tengo testimonios de conversiones milagrosas que no puedo darles ahora esto porque quiero ir a la palabra, a lo que Dios me dijo. Pero Dios está haciendo una obra ahí, hermanos. Está haciendo precioso. Yo estoy emocionado de ver lo que Dios está haciendo en España. Cada vez que escuche usted por ahí, España, tierra dura, hermano, tierra dura, nada. Lo que uno tiene que hacer es estar en el centro de la voluntad de Dios, en el lugar donde Dios te puso. Y ahí donde Dios te pone, Dios está obrando en la vida de la gente. Y lo que uno tiene que estar es atento, cerca a la gente, para que sencillamente cuando uno ve el mover de Dios en el corazón de la gente, uno pueda estar disponible para unirse a Dios, a lo que Dios está haciendo. Y es eso. Oren por España, saben de estos atentados terroristas. Hermanos, lo dije cuando hablé de la terrorcultura, no estamos libres de ataques terroristas en ninguna parte del mundo. En ningún lugar del mundo estamos libres de nada. Sencillamente que, como dice en España, que Dios nos encuentre confesados. Que Dios nos encuentre a cada uno de nosotros alineados con su voluntad y viviendo su plan. Obviamente yo no estoy apurado para que Dios me lleve para arriba, pero estoy consciente de que puede ocurrir en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia, ya no estamos libres de nada, hermano. Entonces que Dios nos encuentre a cada uno de nosotros viviendo su propósito y su voluntad en cada etapa de vida y que cada día que vivamos cuente en el reino de Dios. Eso es lo más importante. Luego, nuestros días en la tierra están contados. Dios lo sabe. Sencillamente que Él nos encuentre viviendo su voluntad y cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotros. Habla su Biblia, por favor. Quiero hablarle acerca de la vida de Moisés y quiero hablarle algunas cosas en el contexto de la palabra como la palabra es. No vamos a salir, Éxodo capítulo 2, versículo 11 y luego vamos a pasar al 3. Quiero hablar en el contexto de la palabra como está y las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en medio de este tiempo. Hago una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu palabra nos hable hoy. Estamos en tu casa, estamos en comunión con los hermanos, somos parte de un mismo cuerpo y estamos disfrutando, Dios, de la coinonía. Nos sometemos a ti, Dios, someto mi corazón, mi mente, mis pensamientos, cautivos a la obediencia de Cristo. Reprendemos todo espíritu de maldad que quiera desorientarnos, confundirnos, no dejarnos escuchar lo que tú quieres para nosotros. Reprendemos cualquier espíritu y en el nombre de Jesús nos sometemos a la obediencia de Jesucristo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, muchos años después, está hablando de Moisés, el contexto anterior es cuando Moisés nació, el contexto cómo nació y cómo él terminó en la casa del faraón. Éxodo 2, versículo 11. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita,
vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a dos hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. El hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? Vas a matarme como mataste ayer al egipcio. Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. La primera pausa ahí. Hermanos, algo que viene de Dios, fuera del tiempo de Dios, nunca es bendición para mi vida, ni cumple el propósito de Dios para el cual fue diseñado. Se lo digo de nuevo, algo que viene de parte de Dios, fuera del tiempo de Dios, de la voluntad de Dios, deja de ser bendición y deja de cumplir el propósito de Dios para el cual fue diseñado. Moisés sabía que había algo de Dios en él para ser utilizado en la esclavitud del pueblo de Israel, y Moisés sabía que había algo que Dios quería hacer por medio de él. ¿Cómo? No lo tenía bien claro. Y él decidió en un momento tomar las justicias por sus manos y de alguna manera intentar ser el liberador de Egipto, sin contar con el plan de Dios, con los tiempos de Dios y con la forma en que Dios lo iba a hacer. Muchas veces nosotros miramos nuestros dones, miramos lo que Dios nos ha dado, miramos en la etapa en la que estamos y decimos: tenemos que actuar. Y muchas veces actuamos dentro de un contexto donde Dios se ha venido moviendo y donde Dios tiene un plan, pero actuamos en nuestra fuerza, actuamos en nuestra carne, actuamos a nuestra manera. Y de repente aquello que Dios tenía planeado para ser bendición para nosotros, no lo es. A pesar de que nos movemos en cierto contexto, a pesar de que nos movemos en un contexto donde sería lo correcto hacer esto y parecería que Dios respaldaría esto. Pero hermanos, Moisés no le pidió a Dios dirección. Dios, ¿cómo tú deseas en tu corazón liberar al pueblo de Israel? Moisés no le preguntó eso a Dios. Moisés no vino delante de Dios y se puso rostro a tierra preguntándole: Señor, ¿cuál es tu voluntad para este tiempo? ¿De qué manera tú quieres liberar al pueblo de Israel? ¿De qué manera tú quieres hacer algo? Es más, Moisés hasta ese momento no había tenido un encuentro con Dios que realmente le había cambiado la vida. Moisés hasta ese momento había escuchado de Dios, sabía que Dios era el Dios de su nación, sabía que Dios era el Dios que había hecho un milagro en Abraham, en Isaac, en Jacob. Moisés sabía que Dios algo había hecho en su pueblo, pero todavía él estaba muy lejos de esa relación íntima que podía marcar una diferencia en su vida. La próxima vez que tengas que hacer algo, la próxima vez que tengas que ejecutar un plan, la próxima vez que tengas que construir un proyecto, la próxima vez que tengas que avanzar a conquistar algo en tu vida, no es suficiente la buena intención del corazón para lograr que un proyecto marche bien en las manos de Dios. Tienes que asegurarte de los tiempos de Dios, de las formas de Dios. ¿Por qué? Porque ejecutar la voluntad de Dios en el tiempo de Dios te garantiza que Dios está en el asunto. Y eso es lo que tú necesitas saber, de que Dios está en el asunto. Pero nunca un plan de Dios va a ir sin ser luchado, sin ser trabado, sin tener enemigos en el camino, sin tener dificultades en el camino,
siempre van a haber dificultades en el camino, aunque venga de parte de Dios. Dios nunca nos dice que ningún plan de parte de Él va a ser sencillo. Dios nunca nos dice que algo va a ser sin conquista, sin pelea, sin búsqueda. Dios nunca nos dice nada de eso. Lo que nosotros necesitamos saber es que Dios esté en el asunto. Porque Dios tiene el plan, pero Él lo va a ir construyendo a su manera. Lo que nosotros necesitamos buscar y entender es que Dios esté en el asunto. Y cómo Moisés obró en la carne, obró a su manera, obró a su forma, Dios dejó que eso siguiera el camino que la carne había iniciado. Y Dios muchas veces nos deja a merced de nuestras consecuencias. Porque muchas veces cuando estamos en el camino de las consecuencias de nuestras acciones, es cuando nos topamos con la realidad de lo que somos sin Dios en nuestro proyecto. Y es únicamente ese punto donde nos encontramos a merced de las malas decisiones, donde Dios comienza a conquistar cosas en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios no podría conquistar de otra manera. Y Dios dejó que el camino avanzara, que Moisés fuera por donde las consecuencias lo llevaran, y Moisés comenzó a vivir una persecución. Faraón comenzó a perseguirlo, y él tuvo que huir de la tierra de los privilegios. Yo me imagino cuántas veces Moisés habrá dicho, wow, ¿quién me mandó a meterme a mí a pegarle a este egipcio? Yo tengo a veces episodios de mi vida donde también meto la pata, hago cosas de mi manera y después miro para atrás, rebobino y digo, Dios, ¿quién me mandó a mí a abrir la boca? ¿Quién me mandó a mí a tomar tal decisión? Pero ¿quién me mandó a mí a hacer tal cosa? Tan bien estaría yo ahora tranquilito, sin que ninguna complicación en la vida. Pero esto hizo que él huyera a la tierra de Madián. Y dice, versículo 15, efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto al pozo, y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y la rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó, ¿por qué hayan regresado tan pronto? Y él dice, un egipcio nos rescató de los pastores, contestaron ellas. O sea, lo que pasaba era que cada vez que iban a echar agua, había unos pastores que eran malos. Nos encontramos con malos pastores en la Biblia, ¿eh? Nos encontramos ahí con malos pastores. Dios quiera que nosotros no seamos de eso, pero que podamos seguir teniendo el corazón íntegro. Y pasó que siempre estos pastores dejaban de lado a las muchachas, tomaban el turno ellos, no le daban ninguna preferencia a ellas, entonces ellos le daban de beber a su ganado y luego que las muchachas se revolvieran la vida como podían. Pero esta vez estaba Moisés ahí, porque él llegó, estaba sentado junto al pozo. Moisés de alguna manera impuso respeto y dijo, no, aquí van a beber las chicas primero, y él agarró y le dio agua a todo su ganado. Entonces de repente ellas llegaron mucho más temprano a la casa de su padre. Y su padre le pregunta, ¿y por qué llegaron más temprano? No, porque había un egipcio que nos defendió de estos pastores y por eso pudimos tomar agua antes y aquí estamos antes. Y el padre le dice, ¿y qué hacen que no lo invitaron? Que venga para aquí, para la casa, y que pueda estar con nosotros y que pueda comer con nosotros. Eso es lo que ocurrió. ¿Y dónde está este hombre? Versículo 20, le preguntó el padre. ¿Por qué lo dejaron allí? Inviten a comer con nosotros. Y Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Miren lo que pasó. Moisés aceptó una invitación a comer, a cenar, y se quedó a hacer vida
en ese lugar. Yo me acuerdo cuando Jorge Pastor me invitó a mí a estar allí en Denia 6 meses. Y miren todo lo que derivó fruto de haberme invitado a estar allí unos meses. Con el tiempo, Reuel le entregó su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Hermanos, parece como que Moisés quedó a merced de sus malas decisiones. Pero Dios, que es un Dios de amor y misericordia, nunca nos deja a merced de nuestras consecuencias, si en el fondo del corazón nosotros tenemos un corazón que está dispuesto a mirarlo a Él y buscarle y dejar que Él construya en nosotros un plan. Aún en medio de nuestras situaciones difíciles, aún en medio de nuestras carnalidades, Dios está dispuesto a trabajar en nosotros y hacer una obra en medio de nuestras vidas y venir a nuestro encuentro para hacer muchas cosas. Cuando yo leo aquí este pasaje y leo todo lo que acabo de ver, yo veo un Dios que tiene misericordia de Moisés. De la misma manera, un Dios que tiene misericordia de nosotros. Dios no lo dejó a Moisés a merced de cualquier vida. Primero, Moisés estaba bajo la protección del faraón, en una familia donde había provisión, donde había cuidado, donde no le faltaba comida en su mesa. Y de repente Moisés, fruto de su error, queda totalmente desprotegido de todo eso. Queda desprotegido de tener una casa en la cual hubiera comida en su mesa, de tener un lugar seguro donde dormir, tener protección, tener una familia a la cual perteneciera. Recordemos que en esta época no tener una familia a la cual pertenecer significaba que la vida estaba expuesta a que cualquier persona pudiera venir contra él y podía matarlo, podía enseñorearse de él. El pertenecer a una familia, el tener un nombre encima de tu familia, el ser parte de un clan, te garantizaba a ti protección y seguridad en medio de un tiempo donde la seguridad venía por la pertenencia de la familia a la cual tú estabas. Por eso se identificaban los tiempos de antes, fulano hijo de tal, porque describía el clan familiar al cual pertenecía y había protección. Y cuando tú te metías con este hijo, tú no te metías con este hijo, te metías con todo el clan. Lo hermoso de la historia de Moisés es que Dios le permite a Moisés ganarse la vida de una forma digna. Dios le permite que él sea parte de esta familia, que tuviera protección, que fuera parte de un clan, que la vida de Moisés no fuera tocada. Dios le permite ganar el pan para su mesa con dignidad, pastoreando las ovejas de su suegro. Y Dios permite que hubiese cuidado para la vida de Moisés. Dios no permite que la consecuencia de su pecado, la consecuencia de su carnalidad, llegara a un punto malo donde la vida de Moisés fuera destruida. Te voy a decir esto, Dios no quiere verte muerto, Dios no quiere verte muerta. Dios quiere verte viviendo el plan para el cual Él te creó. Y por lo tanto, a pesar de que nosotros podamos vivir en medio de nuestras miserias, en medio de las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios siempre te va a dar una vía de escape. Dios siempre te va a dar una línea de cuidado. Dios siempre va a proteger tu alma. Dios siempre va a proteger tu corazón y Él siempre va a abrir una puerta para que tú puedas salir de esa situación y puedas abrazar el plan de Dios para tu vida. Y Dios te protege. A mí me llama la atención el nombre del hijo de Moisés, porque Dios permite que Moisés desarrolle su vida, permite que tuviera hijos, y Gersón significa he sido un extranjero en tierra extraña.
Tendría que darle toda una predicación acerca de esto que no puedo. Pero somos peregrinos y extranjeros en la tierra hasta el día en que Jesucristo regrese nuevamente. Y eso fue lo que le ocurrió a Moisés. Cuando él tiene un nombre, un hijo que puede ponerle nombre, y los nombres bíblicos tienen un significado, Moisés vuelca en el nombre de su hijo la realidad de cómo él se sentía. Soy extranjero en tierra extraña. Pero recordemos que la tierra de Egipto ni siquiera tampoco era su tierra, no era la tierra de sus padres. Y el lugar donde estaban en Madián tampoco era su tierra. A mí a veces la gente me pregunta, Mauricio, ¿tú qué eres? ¿Uruguayo, americano, o español, o italiano? Y yo digo, yo qué sé, ya tengo una mezcla de tantas cosas arriba. Cuando voy a Uruguay, los uruguayos dicen que no soy como ellos, porque ya no soy de pura cepa, no soy de los que están allá. Es más, cuando estoy allá, la gente me pregunta de dónde soy. Cuando estoy acá, la gente piensa que soy uruguayo porque hablo como hablo, pero lo cierto es que ya no soy un uruguayo como los de allá. Cuando estoy en España, la gente también piensa que soy un uruguayo, pero la verdad es que ya tengo tanto de acá, me agringué en tantas cosas, que ya ni siquiera soy como los uruguayos que migran a España y que están allá. Por eso mi identidad está en el reino de los cielos. Mi identidad está en el propósito de lo que Dios me ha dado para vivir y cumplir en medio de este tiempo. Siempre vamos a ser extranjeros en tierra extraña, y más los emigrantes. Y de alguna manera, por el nombre que Él escogió para su hijo, Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, no te acomodes. Es más, Moisés vivió toda su vida en tierra extraña y murió en tierra extraña. Uno se familiariza con las cosas y uno logra amar el lugar donde Dios lo plantó, y eso es bíblico. Pero tenemos que vivir con la conciencia de que somos peregrinos y extranjeros, que la única tierra que realmente es nuestra por heredad es en el reino de los cielos, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos sido creados para eso. Y todo lo que vivamos aquí en la tierra, vamos a ser gente que va a vivir en tierra extraña toda su vida. Y a mí me impacta cómo Moisés dice, he sido un extranjero en tierra extraña, y el siguiente versículo dice, pero con el paso de los años el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud, clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que había llegado el momento de actuar. Moisés está mirando su situación. Moisés está diciendo, Dios mío, ¿qué hice? ¿Cómo perdí la oportunidad de salvar a mi pueblo? Y aquí soy yo, un extranjero en tierra extraña. Pero Dios, que mira desde los cielos, entendió que era el tiempo de actuar. Y Dios toma la realidad de Moisés en donde estaba y toma la realidad del pueblo de Dios y dice, pero yo tengo un plan para esta nación. Y Dios encuentra a Moisés desarmado. Es más, en aquel momento dice la palabra de Dios que Moisés lucía como un egipcio. Tenía la imagen de egipcio, tenía el atuendo de un egipcio y tenía muy probable en su mano el báculo de príncipe. Sin embargo, capítulo 3, versículo 1, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. En el capítulo 2, Moisés lucía como egipcio, tenía el báculo de príncipe
En el capítulo 3 luce como un pastor de ovejas que ni siquiera son de él. Pero es en ese contexto que él tiene un encuentro con Dios en medio de la zarza. Hay veces que Dios tiene que despojarnos de la imagen de Egipto. Hay veces que Dios tiene que despojarnos de lo que fuimos en nuestro mejor momento. Hay veces que Dios tiene que despojarnos de todos nuestros aires de grandeza, de todos nuestros sueños, de todo el principado que queremos tener, de todo el gobierno que queremos tener, de todas las cosas que queremos hacer, de todos los sueños que queremos tener, de todos los proyectos que queremos construir. Yo me acuerdo el plan de vida que yo me tracé en el año 2010, que lo tengo escrito hasta el día de hoy. No soy nada de lo que yo quería hacer en el 2010, salvo con un corazón inclinado a la voluntad de Dios y queriendo vivir el plan de Dios. Pero fuera de eso, estoy totalmente alejado de donde yo quería estar. Pero estoy seguro que estoy en el centro de la voluntad de Dios, viviendo el plan que Dios trazó para mi vida en medio de este tiempo. Pero Dios no logró eso porque sí. Dios logró eso al igual que Moisés, llevándome al desierto, quebrándome, haciéndome pastorear ovejas de otros, teniendo que trabajar en situaciones difíciles, sin trabajo por mucho tiempo, complicado, luchándola, mandando más de 60 currículums a empresas donde ninguna me respondió, salvo una. Que para el ego mío no, ya en ese momento lo tenía quebrado, fue más que para el ego. Fue para Dios mostrándome que Él estaba diciéndome, Mauricio, no es un tema contigo, es un tema de mi plan. Me respondió Amazon España para ser gerente de operaciones de la nueva planta de Amazon allá. Y competí con otros para eso, que no es gran cosa. Pero perdí, ganó otro. Pero sé que Dios lo dejó tener para mostrarme, hey Mauricio, tú tienes los talentos, tienes lo que el mundo ve, pero el tema es que yo te estoy cerrando todas las puertas porque tengo otro plan, que seas pastor de la iglesia bautista de Reguar. Y que como gerente de Amazon no vas a poder ser. Y te necesito libre para seguir siendo misionero, ir y venir, y entrar y salir, y avanzar. Y para darle sentido a tu pasaporte americano, tu pasaporte italiano y tu pasaporte uruguayo. Porque hermano, un pasaporte americano, un pasaporte de tu tierra, no te sirve de nada si no cobra sentido y propósito en el reino. No te sirve de nada la ciudadanía americana si no le das dirección de reino. Porque la ciudadanía de ningún país te garantiza bienestar y dinero. ¿A ti la ciudadanía americana te garantiza un bienestar en este país? No. Para nada. Porque lo único que te garantiza bendición y seguridad es estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Y el día que Dios te dice, Mauri, agarra tus peroles y nos vamos para España, tú agarras tus 3, 4 peroles y te vas para España. Y te vas para donde Dios te muestra. Porque Dios nos quiere tener en el punto donde somos peregrinos y extranjeros y donde no tengamos lastres que nos impidan movernos a donde Dios nos quiera mover. Pero sigo. Dios tuvo un encuentro con Moisés y utilizó la zarza. Quisiera detenerme con esto, pero no puedo. Tengo que seguir porque en realidad todo esto es contexto para el punto al cual quiero llegar. Que me queda poquito, pero intento llegar ahí. Hermanos, lo único que te digo es, un encuentro con Dios en la zarza es por iniciativa de Dios. Dios viene a tu encuentro y Dios va a venir a tu encuentro siempre. Pero te digo esto, un encuentro con Dios por medio de la zarza no es para venerar la zarza, ni es para quedarse a dormir y hacer campamento y construirle un templo alrededor de la zarza. Un encuentro con Dios en la zarza es un momento donde Dios te llama la atención y donde Dios te da dirección y propósito de aquello que Él quiere hacer contigo. Pero la zarza no es para venerarla, no es para prenderle vela, no es para construirle una ermita alrededor. La zarza es un encuentro con Dios que te da dirección de vida. Pero la zarza pasa. Moisés no se quedó a vivir al lado de la zarza. Y muchas veces nosotros que nos quedamos a vivir al lado de la zarza y no queremos irnos de ahí porque este es el lugar donde tuve el encuentro con Dios y no quiero irme de aquí. Hermano, la zarza es para llamar tu atención.
Porque el asunto no es la zarza, el asunto es el Dios de la zarza que ha venido a tu encuentro. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Que la zarza te sirva para encontrarte con Él. Pero que no sea el lugar donde tú prendes la vela. Porque eso no es lo que Dios quiere. Entonces ahí viene el llamado de Moisés. Versículo 11, pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. O sea, Dios le está dando a Moisés una tarea gigantesca y difícil. Y Dios le dice, lo único que tú tienes que saber es que yo estoy contigo. Y la señal va a ser de que nuevamente todo el pueblo adorará en este monte más adelante. Pero Moisés volvió a protestar y dijo, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Y Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy, dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Ahí me impacta esto. Moisés está llamado a ir nuevamente al faraón, presentarse al hombre más potente de su era y decirle, deja a 1 millón de personas libres porque Dios lo dice. Y Moisés, obviamente, igual que yo, tiene miedo. Se pregunta, digo, Dios, ¿qué voy a hacer? Y lo primero que Dios te dice es, yo estoy contigo. Todo lo que tú necesitas saber en este tiempo es, yo estoy contigo. Yo recuerdo en medio de ese tiempo sin ventas y sin que la cosa marchara y sintiéndome perdido, pregunté a Dios, ¿hice bien venirme a Estados Unidos? Yo estaba convencido que te había escuchado, no puede ser que tú me sacaste, yo te escuché y que acá me esté yendo todo mal, no puede ser. Y recuerdo una noche llorando en mi cama, sencillamente Dios me recordó, Mauricio, yo estoy contigo. Es todo lo que tú necesitas. Yo estoy contigo. Es todo lo que tú necesitas. Y es tremenda que la señal que Dios le estaba dando a Moisés no era una señal sobrenatural, era una señal de adoración. Y verás que yo estoy contigo, porque en este mismo lugar que te he llamado, tú vendrás a adorar con el pueblo y habrá adoración a mi nombre en este lugar. ¿Cómo sé que Dios está conmigo? Porque allí en el lugar donde Dios me plantó, estoy pudiendo llevar gente que nunca había adorado el nombre de Dios a adorar junto conmigo en el lugar donde Él me llamó. ¿Cómo sabes que estás en el centro de la voluntad de Dios? Porque ahí en el lugar donde tú estás hoy, estás llevando gente a adorar en el lugar donde Dios te llamó. ¿No es hermoso eso? Lo otro, Dios dice, hey, tranquilo, Yahvé, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el Dios que creó todo, que formó todo, Él está contigo, Él te llamó, Él te envió, el Dios que con un solo pensamiento puede lograr lo que más nadie puede lograr. Él está contigo para mover todo el universo a tu favor para que tú cumplas el plan para el cual Él te llamó. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob,
está contigo. Y es todo lo que tú necesitas saber. Capítulo 4, versículo 1. Estoy llegando casi a lo que quiero decirles. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te presentó? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, se asustó, porque era una serpiente. Entonces el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente se convirtió en una vara nuevamente de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de veras se te presentó. Y luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanco como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel, lepra. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor, y así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto del cuerpo. Y el Señor le dijo a Moisés, si no te creen que ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. Y en cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Dios le dio 3 señales milagrosas para que el pueblo le creyera. Ahora, quiero darte 2 o 3 pensamientos alrededor de esto para cerrar. ¿Hubiese sido más fácil para Dios haberle dado a Moisés primeramente estas señales y después decirle, ve, yo estoy contigo, yo soy Yahvé que te envío? Porque ¿quién de nosotros no creería si tengo una vara, la tiro al piso, se convierte en una serpiente, me asusto, la cojo y de repente se convierte en vara? Ah, eso me convenció. ¿Por qué? Porque Dios no está basando la relación con Moisés en base a señales. Dios está basando la relación con Moisés en base a la promesa. Yo, tu Dios, tu creador, el que te formó en el vientre de tu madre, yo te he escogido, te he llamado, tengo propósitos para ti desde antes de la fundación del mundo y yo te doy la promesa de que estaré contigo todos los días de tu vida. Hayan señales o no hayan señales, yo estaré contigo todos y cada uno de los días de tu vida. Hoy Dios viene a tu encuentro para decirte, yo estoy contigo todos y cada uno de los días de tu vida. Haya serpiente o no haya serpiente, haya mano sana con la lepra o no haya mano sana con la lepra, haya milagro de agua convertida en sangre o no haya milagro convertido en sangre, yo estoy contigo. Porque las señales de la vara, de la mano y de la sangre solo acompañaron a Moisés los días que fueron necesarios. Pero la presencia de Dios, yo estoy contigo, estuvo presente siempre en la vida de Moisés. No bases tu relación con Dios en señales. Las señales son puntuales cuando Dios quiere hacer algo puntual. Basa tu relación con Dios en la promesa, porque ahí donde entra la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por encima de las señales, Moisés tenía que creer en el fondo de su corazón que Dios, el Dios Yahvé, el gran yo soy, estaba con él. Y la única manera de ver el poder de Dios moviéndose en tu dirección es que tú creas que Él es y que Él es galardonador de quienes le buscan. Y que tú creas que Yahvé, tu Dios, no te va a desamparar, que aún en la más oscura noche Él no te va a dejar, que aún en tus errores Dios no te va a dejar.
Lo segundo que quiero decirte para concluir, Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara de pastor. 40 años atrás, si Dios le preguntaba, ¿qué tienes en tu mano? Él iba a decir, un báculo de príncipe. De repente la vara que él tiene en su mano no es un símbolo de orgullo. Es más fácil sentirse orgulloso del báculo de príncipe que de la vara de un pastor. Es más, la vara del pastor representaba en la vida de Moisés todo el fallo que él había tenido. Porque fruto de su fallo, fruto de sus malas decisiones, fruto de las cosas que él había hecho fuera del tiempo de Dios, él hoy no tiene un báculo en la mano y tiene una vara de pastor. La vara de pastor le recuerda todo y cada uno de sus días el error y el pecado que él cometió 40 años atrás. La vara no era un motivo de orgullo, era un motivo de vergüenza, de humillación. Un príncipe convertido en un pastor de ovejas. Hermano, ¿por qué es bonito hasta lo tuyo y mío, Gilberto, ser pastor de esta oveja? Pero ¿sabes lo que es ser pastor de oveja en serio? Que huelen, que hay que andar con ellos en las montañas días, que andan ahí, que uno coge el olor de las ovejas. Y hermano, eso no es, ay, es lindo, ¿no? Pero Dios le pregunta, y Dios te pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Y quizás lo que tengas hoy en tu mano no es tu sueño cumplido. Quizás lo que hoy tú tienes en tu mano es precisamente la muestra de la vergüenza. Sí, tengo esto, pero lo tengo por desobediente, lo tengo por malas decisiones, no por ser el hombre que tendría que haber sido, la mujer que tendría que haber sido. En realidad esto que tengo en mis manos, sí, lo tengo, pero ¿cuánto hubiese preferido tener el báculo antes de tener esta vara? Pero de repente, Dios y esa vara se convierte en un recurso utilizado por Dios de una manera que no lo fue el báculo. Ama lo que hoy tienes en tus manos. Ama la etapa de vida que estás viviendo. Ama el recurso que tienes en tus manos, porque eso es lo que Dios hoy quiere utilizar para mostrar su gloria y mostrar su poder en medio de este tiempo. ¿Qué trabajo te ha dado Dios en este tiempo? Eso es lo que Dios quiere utilizar. ¿Qué estudio Dios te ha dado en este tiempo? Eso es lo que Dios quiere utilizar. ¿Cuál es la familia que hoy tienes en la circunstancia que sea? Eso es lo que Dios hoy quiere utilizar, porque tu vara en tu mano es sencillamente una vara de ovejas. Pero tu vara en las manos de Dios, utilizada en el tiempo de Dios, para la voluntad de Dios, se convierte en la vara por la medio del cual Moisés levantaba la mano y el pueblo de Dios vencía. La vara que él golpeaba la roca y salía agua. La vara que él podía dar dirección al pueblo y mostrar las señales de parte de Dios a un pueblo. Mira lo que dice el 4:20. Y ahora sí, con esto termino. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto, y en la mano llevaba la vara de Dios. Tu vara deja de ser tu vara cuando Dios te da dirección y propósito. Y de repente aquello que tú tienes en tus manos ya no es más tuyo, es de Dios. Y de repente tu familia, tu trabajo, tu estudio, tus recursos, tu ilegalidad, tus miserias, tus problemas se convierten en la mano de Dios, en el recurso que Él quiere utilizar para mostrar su gloria y su poder en medio de este tiempo. Y de repente eres tú quien tienes que dejar de ver tu vara como tu vara propia. Y de repente eres tú quien tienes que decirle a Dios, Dios, ya no es más mi vara, es tu vara. Y por medio de ella, aquello que había sido motivo de vergüenza, aquello que había sido motivo de escarnio, aquello que había sido motivo de debilidad, de repente se convierte en una señal de tu poder y tus propósitos en este tiempo. Aquello que hoy tienes entre manos, ámalo. Aquello que hoy tienes entre manos, entrégaselo de nuevo a Dios, para que se convierta en la vara de Dios
y Él construya contigo lo que Él quiere hacer y lo utilice para liberar un pueblo y construir un propósito en esta tierra más grande que nosotros mismos. Oramos. Padre, gracias por esta palabra. Yo te pido por mis hermanos que quizás de príncipes han pasado a pastores y quizás que de dormir en un palacio están durmiendo en una tienda de campaña en medio del desierto. Yo te pido, Señor, que al igual como lo hiciste con Moisés y lo hiciste conmigo, que tomaste nuestra vara y lo convertiste en un recurso para el cual mostrar tu gloria. Yo te pido lo mismo en la vida de mis hermanos, Señor. Que ellos puedan tomar lo que tú les has dado en las manos hoy. Puedan tomar sus miserias, sus aciertos y sus errores, su realidad, su trabajo, su carrera, su profesión, sus sueños, sus ahorros, su familia, ya que esté bien constituida o rota, no importa. Lo que sea que hoy haya en las manos, aún aquellos motivos que nos dan vergüenza y nos entristecen. Padre, para que se convierta en tu vara con la cual tú muestras tu poder en medio de esta generación. Padre, bendigo a mis hermanos, bendigo a esta iglesia donde se predica tu palabra, palabra sana, y te pido que tú seas glorificado en nuestras vidas, en esta iglesia y en esta ciudad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.